Hola, me hace muy feliz poder grabarme el día de hoy y en realidad esto no ha sido planificado del todo como tal, porque quiero mostrar mi proceso creativo antes del diagnóstico, durante el trauma y después de obtener un diagnóstico y tener una mejor relación con el estrés postraumático. Bien, ahora, muchas personas autistas solemos recurrir bastante a los recursos visuales o también a la escritura, a la poesía u otras técnicas que nos permitan plasmar, expresar lo que estamos sintiendo en ese momento o lo que hemos venido sintiendo y aguantando durante un largo tiempo. Porque hacerlo de forma verbal, comunicarnos al momento de tener que expresar algo muy importante, puede llegar a ser difícil. Y no estamos hablando de temas que nos apasionen, sino que más bien nos conflictúan y nos hacen sentir muy estresados de por medio. Y bueno, he elegido 3 de todas las libretas que tengo y he tenido a lo largo de mi vida. Como saben, actualmente hago collage y escribo, soy poeta, pero también antes dibujaba y garabateaba un montón. Voy a empezar con la más antigua, así que como verán su tamaño es impresionante. Le puse ideas, sueños y conceptos. Le puse el número 1 porque creí que en algún momento iba a haber un volumen 2, pero se quedó en esto, en realidad. Lo vi en el video que he tomado de inspiración, que hablan mucho de cómo a veces nos sentimos incómodos al momento de ser observados o cuando tenemos que hablar del contacto visual. Es bastante angustiante. Y es curioso porque cuando yo escuché eso, no evité pensar en la primera página de esta bitácora, porque empieza justamente así, con una persona que en vez de rostro tiene un gran ojo. Ahora, no se ve muy bien, pero aquí está la fecha. 2016. Y está mi nombre. Honestamente, creo que el no comprender la necesidad de tener que devolver la mirada para demostrar de alguna u otra forma que estás presente o escuchando es uno de los momentos más angustiantes que puedo recordar de mi adolescencia, y también lo incómoda que me hacía sentir que me estuviesen mirando y no poder leer exactamente cuál era la intención de la mirada. Algo que me parece cómico también y algo nostálgico de esta bitácora es que hay demasiadas caricaturas de personas que conocí a lo largo del colegio. Ahora, claro que he perdido contacto con el 90% de estas personas porque cuando se trata de hacer amistades duraderas hablamos de otro conflicto. En la vida autista había muchas ganas de contar historias o quizás de interpretar situaciones en las clases que nos parecían raras, quizás no entender mucho como qué esperaban los profesores de nosotras. Me da un poco de nostalgia, la verdad, pensar en eso. Me gustaba mucho romper las tintas de los lapiceros. Creo que es una de las cosas más relajantes que recuerdo en la época del colegio. Así que esta ilustración es bastante fuerte. Como verán, hay dibujos bastante expresivos, por así decirlo. Puedo ver cómo estoy yo acá, siendo amarrada, por así decirlo, a todo un caos o un desorden que quiero evitar como tal. Realmente todo lo que es interactuar era agotador. Tener que sentirme parte de algo que apenas sí entendía. Pero de alguna forma seguía conectada. Aunque no quisiera. Aún así hay un hilo que me conecta al caos. Inevitablemente. Me gustaba mucho redibujar espacios, puertas, ambientes que veía, objetos a los cuales tenía mucha fijación. Por un buen tiempo me gustó mucho observar floreros o macetas, creo que eran bastante llamativas para mí y me gustaba dibujarlas mucho. Y bueno, nunca va a faltar su ojo. Yo la mayor parte del tiempo no
prestaba atención si es que sentía que no estaba yendo al ritmo en el que podía llegar a entender un tema. Entonces, no es la palabra, pero me disociaba completamente de la situación de estar en clase y solamente me pasaba horas y horas con papeles, dibujando y garabateando en ellos, porque para mí era más importante en ese momento, ¿no? Muchas veces en los espacios de clases realmente sentía mucho esta sensación de querer salir corriendo del aula en todo momento, porque me frustraba el momento de no poder llegar a entender algo, y ver que ese nivel de frustración alto, que podría incluso malinterpretarse en ese momento como malcriadez, era difícil. No lo reconocía en compañeras o compañeros, entonces me sentía sola de alguna forma. Así que hacía cómics. Creo que este dibujo también es bastante representativo. Es un intento de quién era yo en ese momento y quién de alguna forma sigo siendo. Jugaba mucho con eso de sentirte bien en ciertos espacios y sentirte muy mal en otros. Independientemente de que fueras la misma persona, creo que el entorno influía mucho en la forma en cómo me sentía. Feliz a veces y otras veces muy, muy, muy triste y sobre todo confundida. Algo que también hacía mucho era, una vez que me corregían las evaluaciones, romperlas. Por ejemplo, que me piden pegar una imagen o fotografía de una región que haya visitado y escribir una breve descripción del lugar. Pero ya verán que no estaba conectada a la clase, en realidad. Otras veces, cuando iba a la enfermería de mi colegio, me quedaba con las boletas que te daban como constancia de que estabas faltando a clases por ir a la enfermería, y dibujaba encima porque era bastante tormentoso perderme una clase que de paso no estaba llegando a entender del todo, y tener que justificarlo después era un proceso bastante agotador. Realmente me gustaba crear bastantes personajes y jugar mucho con los colores. Me gustaba el rojo, en realidad. Era mi color favorito y lo es actualmente. Dibujaba y dibujaba. Simplemente no podía parar de dibujar. Y creo que lo que más resalta en estos dibujos todavía es la presencia de los ojos saltones y grandes. Otra vez más, pronunciando eso de tener que ver algo en concreto. Intervenía bastante los ojos de mis personajes, sus rostros en general. Era bastante libre lo que quería hacer al momento de diseñar, pero también había mucho dolor de por medio. Expresaba situaciones cotidianas de una forma un poco más expresiva, honesta. Creo que había muchas cosas que no estaba entendiendo, y en verdad pedir explicaciones a esta edad era bastante difícil, sobre todo porque tenía mucho miedo a ser juzgada. Recordando un poco que yo estuve en un colegio católico y claramente identificarme como lesbiana en ese momento era bastante conflictivo. Pertenecí a una agrupación religiosa por bastante tiempo y eso hizo que hubieran más conflictos de por medio a una edad muy corta. Así que sí, creo que ya para la mitad, un poco más de esta libreta, eran conflictos en torno a la religión, a mi identidad. Y de por sí habían muchas cosas que no entendía, que me hacían sentir incómoda de donde estaba, sea la situación que fuera, y aparte tenía que tener más dudas o crisis en base a si iba a ser aceptada o no de una forma u otra, sin contar los episodios de discriminación y violencia que llegué a sufrir por mi orientación sexual. Esta libreta fue culminada en el 2018 y creo que podría resumirla en toda la inocencia que sentí en su momento al ser una niña que no comprendía absolutamente nada, poco sentido de pertenencia, al estar en entornos que se me hacían muy hostiles y que iban muy deprisa, tanto que yo no podía ponerme al ritmo de este entorno, de este mundo. Vivía prácticamente acá,
mi cuerpo estaba en el colegio y asistía todos los días a clases, pero Isabela, mariposa, vivía en estas páginas, intentando crear mundos extraños que se alinearan un poco a lo que yo tenía en mente casi siempre. La forma en cómo interpretaba y miraba mi realidad. Todo este adultocentrismo y lo que está bien o lo que está mal me era demasiado, y ya cuando se trataba de entornos más académicos, más estrictos o con una disciplina que básicamente mataba a quien pensaba o pensara diferente o entendiera la información de una manera distinta, terminó siendo que quisiera solo estar acá. Al pasar a la segunda libreta representa una nueva etapa de mi vida, que es la etapa del trastorno de estrés postraumático. De por sí no es como que sienta que el TEPT haya surgido durante estos años solamente. Creo que ha sido una recopilación de diferentes eventos a lo largo de mi vida que hicieron que mi sistema nervioso colapsara. Pero sí, en estos años fueron los más delicados, por así decirlo, porque se nota mucho el contraste entre el arte que hice en este momento al arte que hacía en esos años. Cuando hablamos de trauma en personas autistas, tenemos que tener en claro que, en efecto, las personas autistas procesamos y establecemos vínculos y afectos de formas distintas. Y muchas veces esta forma diferente de procesar o reconocer las intenciones del resto, o quizás la forma en cómo un grupo social se vincula entre sí, nos pone en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de riesgo. Y estos sentimientos de dependencia emocional, de nocividad, nos hacen caer en estas futuras secuelas, ¿no? Que a la larga nos traumatizan y nos hacen sentir que hemos estado sobreviviendo y no viviendo como tal. Yo tengo estas dos libretas, bueno, es una, ya lo mencioné, pero esto es de lo que quedó del anterior. Creo que una de las sensaciones más comunes que he tenido al momento de querer salir de estas situaciones de violencia ha sido asegurarme que no tengo nada que me conecte a estas personas, a este entorno, a este pasado, porque se empieza a sentir mal. El trauma no es solamente sensaciones de tristeza o vacío, es el cuerpo con náuseas o dolores de cabeza. Toda tú se siente enferma y recordar no es lo mejor en esos momentos, así que pude romper. Pero sí me quedé con 3 páginas porque quería usar algunos recortes, como reutilizar el arte tormentoso de aquella época en cosas mejores y más reales o cercanas a cómo me siento actualmente. Pero esa es la tercera libreta. La segunda libreta la estoy juntando con esta antigua porque pues ya es lo único que queda. Esta libreta tiene una polilla tallada y yo en ese momento mandé a hacerla. Algo que caracteriza mucho a esta libreta es esa intención de querer ser escuchada, pero a la vez de que nadie se entere de lo que estoy pasando o viviendo, porque me daba mucha vergüenza, o una parte de mí en su momento pensaba que era correcto y que quizás yo estaba exagerando las cosas. Claro, creo que es algo que a veces las personas pueden llegar a sentir para no darse cuenta que están en ambientes que las lastiman. Y yo quería esconder mis palabras, quería esconder estos sentimientos, pero no dejar de mostrarlos. En realidad era un conflicto
interno. Era como un pedido de ayuda, pero también de quizás conseguir que a la larga me sincerara mejor conmigo misma y pudiera dejar de lado todo eso que estaba lastimando. Acá ya hay una mezcla de collage, escritura e ilustración, pero creo que poco a poco también me fui encontrando en el hecho de la técnica de cortar y pegar y ensamblar en papel. Jugar con materiales con diferentes texturas, con hojas, con telas. Ya estaba más o menos encontrando que también a la par me podía llegar a servir por si cumplía mi sueño de ser artista, ¿no? Entonces sí, es una libreta a la que le tengo bastante cariño. Creo que preservarla y tenerla conmigo es una forma de recordar que, bueno, el amor no debe doler y que a pesar de que a veces se me pueda llegar a percibir como ingenua o inocente por ese discurso que infantiliza constantemente a los individuos autistas, sí llegar a entender la fortaleza que me caracteriza y sobre todo lo sumamente importante que es reconocer el arte como un proceso de intervención terapéutica. Y ahora tenemos a la tercera, que es un poco más yo de ahora. En realidad siento que se parece a mí en la actualidad, no sé. Creo que compararía las fotografías de esas diferentes Isabelas mariposas y realmente se parecen mucho a la libreta y aún está en proceso de ser completada, pero voy a mostrarles un poco de cómo es ahora mi creación, mi arte. No he dejado de lado el discurso del trauma complejo, de la tristeza, de la angustia, del sentido de pertenencia de lado en mis obras, para nada, pero sí hablo mucho de lo que es la resiliencia. No considero justo decir que las personas tienen que aprender a sobrellevar el dolor porque sí, sin ninguna herramienta que verdaderamente les ayude, porque uno no debería acostumbrarse al dolor, no debería ver las situaciones de violencia como oportunidades para mejorar o crecer. Creo que seguir perpetuando ese discurso es seguir responsabilizándonos de cualquier herida que nos causen y ver cómo lo sobrellevamos. No me gusta decir que el dolor te hace más fuerte. El dolor es dolor. Y si bien el arte funciona, no es la cura. Entonces sí vuelvo a decir que si yo ahora puedo crear así, es porque he aprendido a crear así por necesidad. Y no lo hace menos valioso, no lo hace más o menos honesto. En realidad es lo que es como yo aprendí a sobrellevar las cosas. Pero no quiere decir que esto debió de ser así. De alguna u otra forma, las diferentes experiencias de mi vida me hicieron poder encontrar el arte. Pero creo que el arte me hubiera encontrado de alguna u otra manera, sin involucrar esas experiencias. Pero las cosas sucedieron así y ahora este proceso creativo es lo que más me llena de orgullo y sobre todo lo que me hace sentir más tranquila a comparación de los otros años.
Sin duda, haber recibido mi diagnóstico de autismo y de trastorno de estrés postraumático ha sido completamente liberador para mí. Me sorprende mucho que hasta el día de hoy muchas personas no lleguen a entender lo importante que es un diagnóstico para una persona. Y llenar los espacios con más violencia y con mucha desinformación al respecto del autismo o el trauma es algo del día a día, pero no suma en lo absoluto, y creo que es momento de darle más espacio y más voz a los artistas autistas, porque esto está acá y no puedo decir actualmente que estoy 100% cómoda con quien soy, porque las secuelas están y los recuerdos también, pero he aprendido a sentirme cómoda conmigo misma gracias a la identidad, a poder tener algo que me ayude a describir quién soy, cómo funciono y qué es lo que hace que mi cuerpo y mi mente sean como son y se manifiesten como son en la actualidad. Es completamente liberador. Puedo decir que soy suficiente para mí, y creo que a comparación de los otros momentos de las 2 anteriores libretas a estas, no era algo que podía decir. Esto libera, te ayuda a liberar y te acompaña a pesar del caos, a pesar del desorden. No se va, y creo que es importante visibilizarlo, hablarlo. He hablado mucho hoy día y estoy cansada, pero no me arrepiento. No me arrepiento.